Cada que viene mi amigo José Luis Espera a este programa, que ustedes lo quieren mucho, él me termina diciendo que yo soy zurdo. Al lado de estos dos no me cabe ninguna duda que soy recontra zurdo. Pero contame primero tu historia deportiva. Mira, yo empecé a jugar al fútbol... Pero contámela como me la contaste fuera de cámara, ¿eh? Dale ese contenido que le diste. No, mira, yo, digamos, empecé a jugar desde muy chico en competencia, ya sea el baby fútbol, arranqué a los 9 años. Después, a los 13 años, ingresé en las divisiones inferiores de Chacarita. Y cuando estábamos en el año 89, yo estaba con el plantel profesional de Chacarita. ¿Vos de arquero? Sí, yo era arquero y básicamente el tema es que yo entrenaba 6 horas por día, básicamente porque era arquero, digamos, la altura no me acompañaba, entonces necesitaba entrenar mucho, en especial la fuerza de las piernas. Y una de las cosas que pasa es que en el medio de ese momento estalla la hiperinflación. Y yo me acuerdo que mi mamá me llevaba al supermercado para que le cargue los bártulos. Y yo estaba apoyado en el carrito mirando, digamos, lo que pasaba en el supermercado, y en ese momento había unas chicas que usaban unas tiqueadoras que tenían como una forma de secador de pelo, pero que marcaba los precios. Y marcaba los precios. Y yo me acuerdo que estaba en primer año de la facultad y estudiaba que cuando los precios subían la cantidad de demanda baja. Y una cosa que pasaba es que pasaban las chicas subiendo los precios y la gente se tiraba encima de la mercadería. Pero entonces yo lo que decía es, o una de dos, o yo soy un idiota o los libros están mal. Entonces la solución de dignidad implicó dejar de jugar al fútbol y dedicarme a estudiar. Y me obsesionó tanto el tema de la hiperinflación que a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados, donde básicamente lo que muestro es que en una situación hiperinflacionaria la curva de oferta se corre para atrás, entonces todos los aumentos en la demanda agregada derivados de un aumento del gasto, del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, genera un equilibrio que hace que suban los precios y además se contraiga la producción. O sea, eso fue lo que escribí a los 20 años, pero digamos, o sea, un evento bastante traumático, porque a partir de ahí no paré de escribir. ¿Y dejaste de jugar al fútbol? Y dejé de jugar al fútbol, sí. ¿Y dejaste de ser hincha de Boca? Sí, yo era hincha de Boca, dejé de ir a la cancha, o sea, me retiré de la cancha cuando se retiró Palermo, que fue el mejor goleador que vi en mi vida. Nadie fue mejor cabeceador que él, eso seguro. Y además un oportunista como ninguno, y el gol a Perú que nos da la clasificación eso lo muestra como ninguno. De hecho yo hasta le vi hacer los goles al Real Madrid en Japón. Y una de las cosas que pasó es que cuando se retiró Palermo yo decidí retirarme y no ir más a la cancha, y cuando vino el populista Angelici y echó a Falcioni después de hacer un trabajo excelente y trajo al mentiroso de Riquelme, ¿sí? Ahí dejé de ser de Boca. Y después de eso, cuando continuó con esto de ser populista, porque yo dije, basta con vivir en un país populista para encima ser hincha de un equipo populista, lo trajo al mentiroso, farsante, impresentable de Gago, que es una ofensa a la historia de Boca, porque la historia de Boca, fíjate que la 12, donde está la 12, es la única tribuna que tiene nombre y se llama Natalio Pesia. Y Natalio Pesia justamente no tenía las características de Gago, por algo le decían el leoncito. O sea, digamos, a Gago le podrían decir la Barbie sin lolas, pero ¿me comprendés? O Kent. Y después lo interesante es que cuando lo trajeron a Gago dije, ojalá que descienda. Bueno, Diego, ¿y la tuya? ¿Tu historia de deportista? Pues vos seguís haciendo todo. Yo sigo haciendo haciendo retiró, deporte. pero vos seguís. Sí, yo practico triatlón. O sea, que el triatlón es una disciplina, es un deporte que está Un poco compuesto... más complicado. Es un deporte que está compuesto por 3 disciplinas que se practican en forma continua. O sea, primero se nada, salís del agua, que es generalmente en aguas abiertas, o sea, en mar, en río o en un lago. Te subís a la bicicleta, pedaleás, dejás la bicicleta, te bajás y corres, ¿no? Yo practico, de hecho, el último triatlón que corrí fue el Ironman de Florianópolis este año. el 30 de mayo, el 30-31 de mayo pasado, que es la distancia más larga de triatlón, son 3.800 metros
3 kilómetros 800 nadando, después 180 kilómetros en bicicleta, te bajás y corres los 42. ¿Y cómo te fue? K. Me fue bien, tardé 10 horas 40. Después, ahora el 16 de octubre corro un medio Ironman en Rosario y el 26 de noviembre corro otro medio Ironman en Punta del Este. Che, ¿y en qué tiempo escribieron el libro? Un año tiene de producción el material. Mirá, este libro es interesante porque cuando nos convocó Bruguera para hacer el libro, básicamente ellos querían que volver a reeditar nuestro anterior libro que se llama Maquinita Infleti de Valuta. Y nosotros habíamos hecho tantas cosas que quisimos hacer un upgrade del libro. Y de hecho, en el mismo proceso, nosotros nos ponemos a compilar el material y llegamos a 500 hojas de Word, que puesto en formato libro, da 1000. Entonces en ese momento, Era un libro... claro. Digo, eso fue lo primero que nos sorprendió, que habíamos generado tanto material a lo largo de un año. Sacamos las partes 4 y 5, aún así había quedado más o menos 250, le sacamos 50 más. Y bueno, digamos, acá está otra vez Sopa, que es el upgrade de ese libro. Y yo creo que es una versión mucho mejor. Espera. Después de la pausa vamos a contar qué dice el libro. Dale. Y empezamos a discutir un rato. ¿Les parece? Dale. Hacemos la primera pausa y seguimos con Javier y con Diego. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias de hoy sábado, primera parte de la nota que estamos compartiendo con Javier Milei y Diego Giacomini, que acaban de presentar el libro Otra vez Sopa. Sí, tal como te contaba en el bloque anterior, al libro le quedaron 3 partes. Básicamente la primera parte es muy importante y nosotros la valoramos mucho porque es lo que nosotros llamamos el marco normativo. Es decir, el track record que nosotros tenemos de aciertos, lo que queremos explicar es que no obedece ni a que somos genios ni a que es una cuestión de suerte, es una cuestión de marco analítico, donde nosotros básicamente lo que hacemos es una mixtura de lo que es la potencia de la Escuela de Chicago en materia cuantitativa y en materia empírica, unido a la cuestión conceptual de la escuela austríaca. Y eso permite abordar y generar un marco analítico muy poderoso que sirve para explicar la economía fenomenalmente bien. La parte 2, básicamente lo que hacemos es una aplicación histórica, que es el caso del cepo, desde su inicio hasta la eliminación y posterior año de la apertura. Y la parte 3, que es, yo creo, una parte muy importante y muy jugosa del libro, es que nosotros no solo nos quedamos en los diagnósticos y en las críticas. Básicamente lo que hacemos son también recomendaciones de política económica para salir de este atolladero en el que estamos, que básicamente nos está convirtiendo en un país pobre. Acaba de decir tu compañero, tu coautor, atolladero en el que estamos. ¿No cambió nada? A ver, bueno, esto es interesante y yo quiero reforzar lo que dijo Javier en materia, porque el libro hay que mirarlo como todo un cuerpo, ¿no? Y la primera parte, que para nosotros, como bien marcaba Javier, es extremadamente importante y es el puntapié que hay que entender por cómo surgen nuestras recomendaciones y a partir de qué. Muy sencillo, a la gente le queremos explicar en esa primera parte cuál es el sustento de todos nuestros análisis y de todas nuestras recomendaciones. Y en esa primera parte es capaz el origen de por qué nuestros colegas nos atacan tanto, porque en esta primera parte mostramos cómo tal vez lo que nos enseñan a la mayoría de los economistas en la facultad de este país, lo que nos enseñaron que estaba bien, nosotros mostramos que estaba mal. Por ejemplo, la visión keynesiana, hablar un poquito de él. La visión keynesiana, ¿no?, de inflar permanentemente la demanda agregada con política fiscal expansiva, desmedida, apuntalando el déficit fiscal, financiándola con emisión monetaria. O con deuda. Mostramos cómo los que nos enseñaron que eran malos en realidad son buenos. Entonces, como por ejemplo el señor Milton Friedman, que uno escucha, padre de la Escuela de Chicago, como si fuera un gran cuco, y en realidad mostramos y demostramos en esa primera parte cómo dedicó
su vida académica, su vida de economista, a refundar la economía. O sea, a partir del libro de 1936 de Keynes, la economía entró en un oscurantismo. Durante 50 años, los economistas estuvieron discutiendo cosas que llevaron a la economía 100 años para atrás, 200 años para atrás. Milton Friedman explicamos, demostramos cómo puntillosamente se dedicó a poner las cosas en orden, una tras otras, para volver hacia el cuerpo normativo que tenía la ciencia previa a la aparición del libro de Keynes. Ahora, ¿por qué crees? Porque vos bien mencionaste a tus colegas, a muchos de tus colegas, no son todos tampoco. Van para otro lado. Porque es muy difícil salir, o sea, esto es como un partido de fútbol. ¿Qué quiero decir? Son pocos los jugadores que paran la pelota, levantan la cabeza, piensan y miran. Es que esto es lo que hay que hacer. Cuando uno está en las facultades, en las universidades argentinas, que no son todas, pero son la mayoría, que te bombardean únicamente con keynesianismo, porque nosotros mostramos en esta primera parte cómo la escuela austríaca, ¿no?, resulta en el debate vencedora con sus análisis. Bueno, los principales exponentes, von Hayek, von Mises, los estudiantes en nuestras universidades piensan que son el 9 de Holanda, ni siquiera los conocen. No es que no leyeron esa parte de la biblioteca, no es que desprecian esa parte, la desconocen, ¿o no, Javier? Yo comparto plenamente lo que dice Diego. Yo creo que hay un sentido de por qué ocurre esto. Básicamente, desde mi punto de vista, las universidades públicas, que son las que más generan graduados, ¿sí?, en especial la keynesianera de Córdoba y Junín, ¿sí?, son centros de adoctrinamiento cuasi marxistas. Y básicamente, ¿cuál es el problema? El problema es porque no pueden leer Mises y Hayek, Rothbard o los exponentes de la escuela austríaca. ¿Sabes por qué? Básicamente porque te demuestra que el Estado es una farsa, que el Estado es una estafa. Y en realidad, ¿por qué son keynesianos? Porque esa basura de libro que publicó en 1936 Keynes, básicamente era un panfleto dedicado a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es funcional, ¿sí?, a la religión del Estado adherir a las ideas de Keynes. Lo que pasa es que lo que no entienden es que el Estado implica pérdidas de libertades individuales. De hecho, el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos, es decir, la génesis del Estado impuestos. es, bueno, pues claro, digo, es violenta. Por eso le llaman impuestos, no se llaman contribuciones, no se llaman voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda intervención del Estado es violenta. Toda intervención del Estado genera daño. Toda intervención del Estado puede tener alguna de estas tres formas. Mira, violencia autística, es decir, como hicieron los rusos, o sea, cuando si no te gusta te matan. La violencia binaria, que es los impuestos o el gasto público, o la violencia triangular, que es cuando fijas precios o fijas cantidades. ¿Eso qué es lo que hace? Como vos estás vulnerando los intercambios voluntarios, luego de cada intervención aparece el fallo del gobierno. Y con nuevo fallo de gobierno aparecen nuevas intervenciones. Y ahí se genera lo que Hayek llamó, digamos, el libro Camino de Servidumbre, que a cada nueva intervención aparece un fallo del gobierno y con ello una nueva intervención. ¿Y sabes qué? Cuando te querés dar cuenta, como fue en el caso del nazismo, ¿sí?, que es lo que trata en el libro de Camino de Servidumbre, estás al borde de un régimen totalitario. Y eso lo podés ver en Venezuela, y Argentina estuvo por eso te digo, a muy estuvo poco, cerca. ¿no? Pero ahora decime, vamos a hacer la pausa y piensen los dos. El modelo que ustedes están proponiendo, ¿dónde funciona? Esperá, tenemos la pausa. Decime lo que me querías decir respecto a la intervención del Estado. Mira, yo como te mencionaba, todas las intervenciones del Estado son violentas. Estaba el caso de la autística, estaba el caso de la binaria, que son los impuestos o el gasto público.
Y de hecho, nosotros en el libro, al tercer tipo de intervención, que es la triangular, le dedicamos una parte, que es el caso del cepo. Porque el cepo... ¿Qué es la intervención triangular? Explícalo. Por ejemplo, es o un control de precios o un control de cantidades. Y en el cepo vos básicamente tenías un control de precio, porque el tipo de cambio estaba regulado, ¿sí? Pero además el cepo era que vos no podías comprar, porque de hecho, digamos, cuando... ¿Qué es lo que pasa? El gobierno intervenía, ¿sí? Y perdía reservas. Y cuando no quiso perder más reservas, a la restricción del precio le agregó la restricción cuantitativa, ¿sí? Y eso, digamos, justamente es el cepo, que es una intervención triangular, y que la financiaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Y eso generó el sobrante de dinero y que nosotros lo tratamos en profundidad en la parte 2, que tiene que ver con el cepo, y nosotros lo llamamos un instrumento de tortura monetaria. Bueno, justamente en esta segunda parte, como decía Javier, el cepo, una tortura monetaria, es la segunda parte, segunda sección del libro. Nosotros ahí tratamos, analizamos la herencia recibida por el gobierno, por este cepo, gobierno. Exactamente, y tratamos cómo analizamos cómo el gobierno intenta resolver el problema del cepo, que la mayoría de la gente tiene la percepción que el gobierno resolvió en forma que no fue magnífica doloroso, claro. el cepo. Y acá nosotros en el análisis rescatamos dos figuras diametralmente opuestas. La apertura del cepo, según nuestro punto de vista, podría haber sido mucho mejor de lo que fue. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes actores. Cuando, como comentaba Javier, había un exceso de oferta de pesos, un excedente de dinero, money overhang, se dice técnicamente, de más de 4 puntos del PBI. Fue la tercera vez que en la historia argentina aconteció eso, ¿no? En las anteriores dos oportunidades la inflación se quinto y sextuplicó. Eso quiere decir que en este caso había riesgo que la inflación, más teniendo en cuenta que lo analizamos, la herencia de los futuros que había dejado la administración del tándem Banoli-Kicillof, ¿no? La inflación podría haber saltado a 500% anual. ¿Qué sucede? Con la apertura del cepo, ese exceso de dinero, lo más conveniente, ese exceso de dinero, ¿qué era en realidad? ¿Por qué estaba? Porque con el cepo no los podíamos limpiar, no los podíamos sacar esos pesos encima porque Kicillof no nos dejaba. Estabas obligado a tenerlo. Estabas obligado a tenerlo, pero el origen era el déficit fiscal, el financiamiento del déficit fiscal. O sea, lo que debería haberse hecho es, Prat Guy se debería haber hecho responsable de eso y debería haber emitido un bono de largo plazo para absorber ese monto de dinero. Y ese es el génesis del problema de por qué la apertura del cepo no fue óptima. ¿Por qué no fue óptima? Muy sencillo, porque Prat Guy se desentendió, ignoró la raíz más fundamental del problema. De hecho, hay una conferencia de prensa donde un periodista levanta la mano y dice: usted, señor ministro, ¿no piensa que, como dicen los economistas Milei y Giacomini, hay un exceso de más de 4 puntos del PBI? Y dijo: no, sinceramente yo no creo que sea así. Y se desentendió por completo. Pero eso es una realidad, eso es contrastable con el número, con la cifra. Pero el problema es la consecuencia que tuvo. Claro. Dejó al presidente del Banco Central tener que lidiar con ese exceso de oferta de dinero que fue creado durante 4 años, tener que resolverlo con un instrumento de corto, una tasa a 30 días en 2-3 meses. Por eso lo vio obligado a levantar la tasa de interés al 38%. ¿Y eso qué generó? Explícalo, Javier. Mirá, esto es muy simple y tal como lo dice Diego. Primero, te diría que lo de Prat Guy fue una irresponsabilidad total porque negó el problema. Fue heroico lo de Sturzenegger porque hoy lo critican por el stock de Levax, pero en realidad... A ver, pará ahí, porque son parte del mismo equipo, ¿o no eran parte del mismo equipo? Bueno, por algo lo echaron a Prat Guy y no a Sturzenegger. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además, el hecho de que... ¿Pero no era el equipo de Macri? ¿El mejor de los últimos 50 años? No, bueno, digo, eso es eslogan. A ver, hablemos de cosas serias. Y es de serio, eso lo decía el presidente, está diciendo que el presidente no es serio. No, a ver, digo, no tiene fundamento eso. No, claro, exacto. Si yo miro a los profesionales de la década del 90, economistas, y los comparo con los de ahora, es como comparar Argentina del 86 con la que va a jugar hoy a la noche. A ver, ¿Estamos de acuerdo? Por eso, yo lo que voy es lo siguiente. Mirá,
Ese error de Prat-Gay, digamos, si no fuera por Sturzenegger hubiera terminado en una hiperinflación, primer punto. Con lo cual, además, el PBI hubiera caído 6% y la pobreza hubiera templado al 70%. Hubiera sido un desastre. Primer punto. Segundo punto. ¿Tipo 2001 decís? No, mucho peor, porque además hubieras tenido una hiper. Segundo punto, y que me parece todavía mucho más relevante. Al haberse hecho mal la salida del cepo, el tipo de cambio se terminó pareciendo más al paralelo que al oficial. Al darse esa situación, con quita de retenciones, el precio de los alimentos se duplicó. Eso lo que hizo hacer explotar la cantidad de pobres e indigentes. ¿Y sabes lo que pasa? Que esto tampoco es un tema menor. Al darse esa situación, la gente va a tratar de no dejar de comer, porque si no, no vive. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Le comprimió la capacidad de gasto en otros bienes y eso derivó en que la caída del PBI se diera mucho más profundamente y se tardara mucho más en salir. Con lo cual, digamos, los errores de Prat-Gay a la economía argentina y en especial a la gente le costaron carísimo. Entonces, de hecho, hubiera sido mucho mejor la salida que nosotros proponíamos porque limpiabas ese excedente monetario, le dejabas libres las manos al Banco Central y hubiera podido atacar más rápidamente la inflación y la economía hubiera despegado muchísimo más rápido. Sí, Mucho antes, decís. Digamos, en lugar de abrirlo de la manera torpe que lo hizo, lo hubiera hecho con un bono que limpiaba ese exceso de dinero, la economía hubiera empezado a crecer a tasas del 9%. Concretamente, Prat-Gay es el gran responsable de que ante la oportunidad de tener un despegue rápido y vigoroso de la economía en la segunda parte del 2016, la economía como en contraposición por responsabilidad de Prat-Gay cayera al menos 2.5. Y recién en el 2017 se estuviera viendo una tibia reactivación, recuperación, no crecimiento, con una variación positiva del PBI de más 2.3%. Sí, pero y acá ya mirá entramos... dónde venimos. Me estás haciendo una No, pero acá comparación. nos acercamos a la tercera parte del ¿por qué? libro. Digamos, o sea, digamos, a ver, pero esto se podría haber hecho bien. O sea, y no es que el diagnóstico no estaba. El problema es que el señor Prat-Gay es un keynesiano, ¿sí? Entonces, primero, ignoró el tema monetario. ¿Por qué? Porque es bruto en términos monetarios, igual que todos los keynesianos. Y segundo, ¿sí? No solo eso, sino que, además, él, como keynesiano que es, antes de devolverle la plata a la gente, prefiere gastarla desde el Estado. En lugar de devolverle la plata al que se rompe el lomo laburando y generándola, prefiere gastarla él desde el Estado. Y eso es lo que hace que la economía no esté creciendo, sino que está mostrando una recuperación, un rebote. Porque los números que vos ves hoy positivos... Son respecto a un momento... Exactamente, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? El otro dice, ¿comparado con qué? Vos estás comparando contra algún dato que es Drácula, ¿entendés? Por eso, pero si vos te pones a pensar, si se logra el objetivo del gobierno, vamos a estar volviendo el PBI que teníamos en el 2015, que es el mismo que teníamos en el 2011. O sea que en términos per cápita somos 7% más pobres. Bueno, lo que dice Javier de Prat-Gay, lo que prefiere él como policy maker keynesiano, prefiere no devolverle la plata que le saca al contribuyente y gastarla a él porque piensa que la gasta mejor que el que la genera. Eso ya nos acerca a la tercera parte del libro, que son las recomendaciones de política económica. Ahí vamos, Prat-Gay no está más. Prat-Gay no está más, pero... 7, 8 meses ya, esto es un importante. año casi. Sí, A pero ver. el síndrome keynesiano persiste. A ver, Bueno, pero entonces no era Prat-Gay. la política... Hay un equipo. Pero a los volvemos lo políticos mismo. les encanta el keynesianismo. Bueno, pero ahí va. La política económica de este gobierno está, desde nuestro punto de vista, manejada, porque no quiero decir pensada porque es mucho, manejada por jefatura de gabinete que no son macroeconomistas, no piensan la economía en términos dinámicos, sino que son políticos keynesianos. ¿Qué quiero decir? Cuando ellos... ¿Vos creés que son políticos keynesianos? Marcos Peña, Lopetegui, Totalmente. Entonces, nosotros que teníamos llegada a determinados actores del actual gobierno en el 2015, nosotros planteábamos que la economía Antes de ser gobierno. Sí, antes de ser gobierno. Nosotros planteamos que la economía argentina, para salir de este atolladero, como decía Javier, la economía argentina, si comparamos la actualidad con el 2011, tiene un PBI per cápita
7 puntos porcentuales más pequeño. O sea, la economía argentina se achica, quiere decir que somos cada vez más pobres. ¿Necesita qué? Necesita actuar primero y antes que nada en la esfera fiscal. Necesita un Estado más pequeño. Lo primero que hay que discutir en la economía argentina es cuánto y a dónde achicamos el Estado para así poder bajar la presión tributaria, sacarle la pata de encima al sector privado, bajarle los impuestos para que este sector privado pueda ganar dinero. Y si puede ganar dinero, tiene incentivos a invertir, va a mejorar la productividad, va a generar puestos de trabajo, entonces va a incrementarse la demanda de trabajo, van a mejorar los salarios y se va a expandir la oferta. Y al revés de lo que piensan los keynesianos, como consecuencia de que la oferta se expande y tracciona y hace crecer la economía, como consecuencia se crece, se dinamiza la demanda agregada. Pero para esto hay que achicar el Estado concretamente. Esperá ahí. No, pero déjame, ahí. estos dos numeritos. Dale. Argentina tiene un gasto público de 46% del PBI y tiene una presión tributaria que cuando yo sumo los 3 niveles y le agrego regulaciones municipales, etcétera, etcétera, llega a 37 puntos del PBI. Los países que compiten con inversión por Argentina, o sea, estoy hablando Colombia, Perú, Chile, Uruguay, etcétera, en promedio tienen un gasto público 14 puntos más pequeño y una presión tributaria, o sea, un gasto público de casi 3/4 del argentino y tienen presión tributaria 1/3 más chico que la Argentina. O sea, sin cambiar eso, no hay posibilidad. Y el presupuesto 2018 de Argentina no cambia nada de eso. Se acabó el tiempo. Escuchame una cosa. Todo eso yo me imagino que acá en el libro, ustedes después me van a explicar cómo lo van a hacer. Está explicado. Yo no pretendo que me cuentes todo el libro, pero después de la pausa que vamos a tener que hacer hasta mañana, por lo menos dame, o los dos, entre los dos, me dan un resumen de cómo hay que hacer todo eso. Fue muy lindo. ¿Lo vas a leer esta noche? Yo te escuchaba y decía, lo miraba en la cara a él y decía, es un político. Los anuncios que hizo fue de los políticos. Ahora, no me digas, la diferencia es que nosotros tenemos sustento. Nosotros tenemos sustento teórico. Mañana y me tenés que empírico. demostrar todo lo que me dijiste, que es posible hacerlo y cómo se hace. Yo te voy a decir una cosa, vos cerrarte hoy... Cerrá, si no me dejan ustedes dos. Lo mejor que podemos hacer es elegir políticos que quieran hacer lo menos posible y dejen funcionar el mercado. No existen. No existen. No existe. Ese es el problema. Pero bueno, por eso hay que digo tener- que tenemos, somos cada vez más pobres. Bueno, no existe. Bueno, Está bien. listo, que le quede claro a la Pero gente metete que a estos político. políticos Yo te voy a hacen decir lo que cada día decía seamos más una pobres. expresidenta que tuvimos. Metete a político a ver si la gente te vota. Bueno, digamos, yo creo Vamos que hay hasta que mañana. Vamos iniciar hasta mañana. el cambio Mañana cultural. seguimos. Mañana seguimos.